Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Antes de comenzar, reiterarles un anuncio muy importante. Este fin de semana tenemos nuestro último congreso para parejas en el Redil, del viernes 8 hasta el domingo 10. Pasado mañana estaremos dando inicio con una maravillosa inauguración. Los esperamos en el Redil. Así que, ¿qué hacer entonces frente a las verdades de Dios en mi vida? ¿Cómo he de asumir mi vida de aquí en adelante frente a esas verdades que Dios me da por medio de su palabra? Vamos a lo que Pablo nos comparte en 2 Corintios capítulo 2, versículo 5. Pero, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Detengámonos aquí en estos primeros versículos, bueno, del 5 al 8 de aquí de este segundo capítulo de 2 Corintios. Pablo se está refiriendo a un personaje que, bueno, no ha tomado las mejores decisiones, un personaje que se ha apartado, que seguramente ha agredido, no ha actuado de la manera como corresponde dentro de lo que es el amor fraternal entre hermanos que comparten la misma fe. Y Pablo se refiere a esto. Este me ha causado tristeza. Y dice así, no me la causó solo a mí, sino también a ustedes, a todos ustedes también. Ahora, pareciera que este personaje, sobre todo, pues había ofendido era a Pablo. Y por eso dice él, no solo a mí me ha causado tristeza, sino ponerse a exagerar de cierta forma a todos ustedes también, porque pues los afecta también a ustedes. Y aquí viene alguien y Pablo dice, no, a mí no me da, pues no me da rabia, me da tristeza, porque ese es el corazón naturalmente de alguien que ama, incluso a aquellos los cuales habiendo estado aquí, después pues ocasionan por medio de su ofensa, por medio de su agresión, de su cuestionamiento, pues en últimas están causando es dolor, causan es tristeza. Pero Pablo, aquí está la voz de alguien que actúa misericordiosamente. Y le dice a los corintios, pues bueno, yo les quiero pedir algo a ustedes. A este le basta la reprensión hecha por muchos de ustedes que seguramente lo han hecho, lo han amonestado, lo han reprendido. Ahora, también llama la atención algo, que, que pues como que nadie le prestó oído a este que se fue. Hoy en día alguien se va hablando todo tipo de sandeces, todo tipo de cosas y la gente presta oído. En este caso no, sorprendentemente esto ocurre a los corintios. Más bien estuvieron allí, pues como quien dice entre comillas, fieles, pero me dice aquí que, que esta persona, pues ha sido reprendida. Ahora, todo parece indicar que el transgresor se ha arrepentido. Y todo indica, pues obviamente, que ninguno se sumó al transgresor. Pero, ¿cuál es el punto clave aquí? Pablo le dice a ellos, así que al contrario de lo que el mundo puede pensar, al contrario de lo que incluso mi propia lógica, mi propia mente me dice que he de hacer, al contrario de lo que dice la razón, ¿qué es lo que dice? Así que, frente a esto, ¿qué hay que hacer? Así que, ¿qué he de tomar ahora como, como decisión de mi vida? ¿Qué camino he de continuar o he de llevar ahora, he de transcurrir en este momento? ¿Cuál camino? El del perdón, dice así. Ustedes más bien deben perdonarle, perdónenle. Pero no solamente se queda con el perdón, sino con el consuelo. Dos puntos importantes, el perdón y el consuelo. Más bien ustedes deben perdonarle y consolarle. Bueno, da la razón para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, esta persona que ha sido, digamos, la que ha ofendido,
la transgresora, que esta persona ha sido la agresora, digámoslo así, por usar cierto tipo de términos y de adjetivos, parece que se ha arrepentido. Entonces, pero si ustedes no le perdonan y no lo consuelan a él, se puede hundir él allí en la tristeza y en demasiada tristeza, es lo que me dice aquí este pasaje, demasiada. Entonces, sí, él me ha causado tristeza a mí, pero él depone de esa tristeza, de su propia tristeza, para centrarse en lo que puede ser la tristeza de aquella persona que lo ha ofendido, por supuesto, a Pablo. Pero Pablo no lo toma personal. ¿Qué hay que hacer? Es que yo lo he perdonado a él. Ustedes perdónenlo, es lo que le dice, y consuélenlo. El consuelo tiene que ver con el animar, el alentar y el ayudar. Yo lo denomino las tres A's del consuelo. Más bien aliéntenlo, más bien anímenlo y ayúdenlo a él también. Algo importante que ocurriría, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos el caso de José, aquel José que fue vendido por sus hermanos a los 17 años. Luego él pues pasa por unos momentos muy difíciles en su vida, los siguientes tres, hasta llegar a los 30. Se vuelve, pues, es esclavo, es vendido y es esclavo en la casa de un varón llamado Potifar. Va a la cárcel por un delito que él jamás cometió. Por el contrario, él fue el ofendido y él fue pues allí juzgado y condenado, a la hora de la verdad, como si fuera más bien él el transgresor. Pero terminó allí de una manera injusta. Finalmente, él es puesto delante de Faraón. Sabemos que él interpreta el sueño de Faraón. Y finalmente él es puesto como el hombre más poderoso de todo Egipto y de todo el mundo alrededor del Mediterráneo, como se conocía en ese momento, porque solamente en Egipto había pan gracias a la previsión que había tomado José durante los primeros 7 años, que vendrían de abundancia y luego seguidos de 7 años de hambre. Y él allí, a los 39 años, se reencuentra con sus hermanos, aquellos que le vendieron, porque ellos van delante de él en búsqueda de pan. Ven a un hombre egipcio, vestido como egipcio, habla como egipcio, no lo reconocieron. El caso es que recordemos que finalmente José se da a conocer a ellos, se revela a ellos. Y él allí grita, llora, los abraza a ellos. Recordemos que José entonces es el ofendido. José, podemos decir que es la víctima, y sin duda lo es, por todo lo que le hicieron sus hermanos, incluso le mintieron a su papá. Él no lo sabría en ese momento, pero sabemos que ellos le habían mentido a su papá. Le dijeron que José había muerto, devorado por una bestia. No le dijeron, por supuesto, que lo habían vendido. Pero José, ¿qué hace? Los perdona. Y algo interesante, ¿saben lo que dice aquí la palabra de Dios? Que Él los consuela a ellos. Momento, pero más bien ellos deberían de consolarle a Él. No, él entonces, ¿qué hace? Les dice, no, no les pesa el haberme vendido para Egipto, porque para bien me trajo Dios acá, para preservación de vida. Les dice así. Y así fue como los consoló a ellos. José no permitiría que ellos se sumieran, se hundieran en tristeza, se consumieran en demasiada tristeza. Esto es un pasaje bellísimo, pero eso es lo que vemos, esa es la práctica de lo que aquí nos comparte Pablo. Claro, por supuesto que José, él estaba lleno de dolor cuando eso ocurrió. A sus 17 años, lleno de tristeza, fue afligido sin duda alguna. Angustiado, les clamó que no lo vendieran a él, que no hicieran, que no cometieran semejante infamia contra él. Sin embargo, no oyeron a sus palabras, ni su clamor, ni su llanto. Pasó entonces algún tiempo, recordemos, 22 años después. José, ¿qué hace? Mira lo que dice aquí Pablo, perdonar y consolar. No solamente es perdonar, consolar, dice Pablo. José hizo eso, perdonar y consolar. ¿Qué hacer? Así que perdona y consuela. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. O sea, todo lo contrario. Por eso dice aquí Pablo, al contrario. ¿Al contrario de qué? No es que usted debe ser consolado, usted debe consolar. Y quiero decirle que cuando usted consuela, ¿usted qué está haciendo? Dios actúa sobre su vida. Dios obra en su vida. Dios a usted lo sana. Dios lo llena de mucho más. Al contrario, no se fije.
sino en aquel incluso que lo ha ofendido. Recuerda que aquí en Cristo pues no hay cadena perpetua, de ninguna manera. Y versículo 8 me dice, finalmente le ruego que confirme el amor con él. ¿Y cómo se confirma el amor con él? Con aquel que ha ofendido, perdonándole, consolando. Vamos a orar. Nos acercamos a ti, Dios, aquel que nos ha amado, aquel que nos ama, aquel que me ha consolado, aquel que todos los días me consuela, aquel que me anima, me alienta, me ayuda. Y ese eres tú, Señor, y ese eres tú, Espíritu Santo de Dios. Y ahora, Señor, qué palabras tan maravillosas, pero más que palabras, Señor, esto que tú me revelas hoy, aquello que hizo tu siervo José, aquello que hizo incluso, pues aquí Pablo, es el ofendido, el que perdona, pero también el que consuela, para que este transgresor, en el caso de Pablo, no se consuma en demasiada tristeza, para que sus hermanos no se consuman en tristeza. Y esto trajo bendición y sanidad para José. El perdonar y el consolar, claro, es hacer el bien a otros, pero es bendición y es sanidad también para mi vida. Ahora derrama tu bendición sobre cada uno de estos tus siervos, Señor, que han entendido que hay que perdonar y amar. Y así es como se confirma el amor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú en Hilo, Guayú Estéreo, en la bella y hermosa Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido bendición para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y comparta este programa, este video con quien lo puede necesitar igualmente. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.